Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Olga Almanzar es nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio. Gabriel Dávila se encuentra en los controles, Ismael se encarga de los videos y el canal de YouTube. Y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. Estamos también en la internet, en la página web www.rumba985fm.com y además de escucharnos, puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Hoy es miércoles, estamos a 7 de julio, agradecidos como siempre de contar con el placer de su sintonía. Los saludamos a ustedes, día complicado, día de hoy. Saludamos a los compañeros, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Miguel, Saludos, Valentín, Olga, ¿cómo están hoy? saludos, Leila, saludos, don Miguel, saludos, Olga, saludos, país. Agarrate a todo el mundo aquí, Sí, no me estaban como haciendo caso, no entiendo. desapercibido. Sí, sí, no Y entendí. esta chica como que no quiere hoy ser parte del elenco de actores y Yo estoy actrices. contactando a nuestro invitado para darle la bienvenida a nuestra sala de Zoom. Estoy concentrada en mis deberes. Sí, Bueno, porque vamos a hoy, iniciar la entrevista temprano justamente a propósito claro, del tema, lógicamente, del día, el asesinato en la madrugada del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que sin duda no hay otro tema más importante que ese, y por ende vamos a concentrar el programa de hoy en todo lo que gira en torno a eso, y esa es la razón por la cual la entrevista va a comenzar antes, porque la entrevista es sobre Pero ese no tema. solamente por eso, sino por la calidad del invitado. También, aunque Sí, no hubiera cuanto es. un tema, aunque no hubiese un tema especial, especialísimo como el de hoy. Pero yo quiero, antes de entrar en la entrevista, porque no veo al doctor Castillo Pantaleón en Zoom, yo quiero decir que recibimos la información de que el presidente va a hablar hoy a las Sí, a 7, las 9. no, a las 7 de la tarde, de la noche, creo. No, pero, no, pero para el hoy, plan de desescalada. no, Eh, hoy es 7 de julio, pero va a hablar a las 9 de la noche. déjame chequear. Yo Quizá acabo de por eso es recibir. que es confuso, porque dice miércoles 7 a las 9. Yo también lo leí Ah, como bueno, sí, así. a las 9, Es a exactamente. las 9 que él va a hablar, correcto. Bueno, en la mañana se había dicho que el presidente había suspendido todos los actos oficiales en Ujú. que iba a participar y se entendía, ¿no? Porque ha estado reunido o se reunió desde muy temprano en la mañana, tan pronto se supo la trágica noticia del asesinato del presidente de Haití, se reunió con el alto mando militar, que eso es lo común, que eso es lo que se imponía en ese momento, ¿no? Y se tiene entendido que el presidente ha ordenado medidas muy estrictas de protección de la zona fronteriza. Eso también es casi obligatorio en casos como este. Pero yo creo que el presidente se anunció que va a hablar hoy. Se supone que debe dar informaciones muy importantes, no solo con lo que tiene que ver con el toque de queda, que ya él había anticipado que hablaría sobre eso, sino también por la ocurrencia, el hecho ocurrido en Haití, que es muy peligroso para la República Dominicana. Lo que pasa en Haití es un tema de interés local en la República Dominicana. Obviamente. Si los medios no lo han entendido así, en situaciones normales incluso, no solamente en la excepción de un magnicidio o de un asesinato de un jefe de Estado o de una figura importante del vecino país. Todo lo que ocurre en Haití tiene una repercusión en la República Dominicana, una más que otra, pero al fin de cuentas repercute en el ánimo nacional, y en el territorio nacional, en la política nacional, en la economía nacional, en todo el ámbito nacional. Y Miguel, esta mañana tú y yo nos preguntábamos quién tomaba el mando en Haití. Yo estuve averiguando, mira, la situación es más complicada de lo que yo pensaba, porque, oye, en Haití no hay una figura vicepresidencial, sino que en lugar de un vicepresidente, Hay un primer según ministro el diseño, quien toma el mando es el presidente de la De la Suprema, Suprema Corte de Justicia. ante ausencia definitiva del presidente. Pero ¿qué sucede? El presidente de la Suprema de Haití murió hace poco de COVID
y otros 5 jueces de la Suprema cesaron. Entonces, el Poder Legislativo perimió, está funcionando de facto. Entonces, el primer ministro actual también está de facto porque se designó uno nuevo hace poco, lo designó Moïse, pero no ha tomado posesión. Pues no lo han juramentado. Es una Sí, situación. pero él ha tenido actuaciones oficiales como primer ministro ya. Pero el que firmó la carta y el que está hablando es Claude Joseph, en realidad. Son dos diferentes. El otro, el Bueno, anterior. eso te indica que Nuevo la no lo han situación, juramentado. eso indica que la situación es todavía mucho más compleja, Claro. complicada. Por eso hay que esperar a ver qué dice el presidente de la República en su discurso de esta noche. Ahí, yo creo que hay mucha expectación con relación a ese discurso, a Ya pesar de tenemos el invitado que en la plataforma. el anuncio acaba de hacerse prácticamente. Así Bueno, es, ya tenemos el invitado en la plataforma. Le damos la bienvenida al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Como saben, él es doctor en Derechos Fundamentales de y es la... tu padrastro. Sí, aparte de que mi padrastro es doctor en Derechos Fundamentales de la Universidad Complutense de Madrid, es experto en este tema porque fue Premio Nacional de Literatura justamente por un ensayo sobre la nacionalidad dominicana y es fundador del Comité Dominicano por la Solidaridad con Haití, miembro de la Academia Dominicana de Derecho, entre otras cosas, de la Academia del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional y profesor universitario. Creo que lo tengo más o menos, no es completo, pero más o menos por ahí. Si sigue leyendo su hoja de vida, te va a ocupar la hora entera, ¿no? Leyendo, eso es más o menos. Bienvenido. Ahí en cabina, Olga Almanzar, Miguel Guerrero, Valentín Medrano. Gracias. Doctor, ¿qué repercusión piensa usted que puede tener esto y qué se espera que diga el presidente esta noche? Bueno, obviamente el presidente, si va a realizar su presentación esta noche, no puede eludir el tema, porque es una situación de crisis y vacío de poder como nunca antes ha tenido Haití. A ver, que tienen 200 años de inestabilidad, pero un vacío de poder, como señala Leila, con las condiciones que tiene esta crisis, esta coyuntura, no había tenido, porque es que no hay autoridad legítima. El presidente había continuado de facto, no celebró elecciones y es asesinado. El Congreso, él había socavado la posibilidad de su renovación y por lo tanto el Parlamento no tiene quórum para sesionar, no hay Parlamento, es decir, no hay una asamblea que pueda legitimar absolutamente ningún acto de gobierno. Todo se venía realizando a dedo y por lo tanto con una muy precaria legitimidad. Los jueces de la Corte de Casación, que es el equivalente a la Suprema Corte de Justicia, que constitucionalmente están supuestos a desempeñar provisionalmente la jefatura del Estado en caso de ausencia absoluta de autoridad congresual y del presidente de la República, eligieron uno de sus pares, los jueces, para desempeñarse como presidente provisional, pero el presidente Moïse los desconoció, pensionó a todo el mundo y una parte de la oposición reconoce un presidente que no tiene funciones, ni tiene presupuesto, ni tiene mandato, que es Joseph Messen Jean-Louis y que fue pensionado posteriormente. Para colmo, el nombre de su sustitución a René Silvestre, un magistrado que es un hombre moderado, pero se muere de COVID. Y ahora sencillamente, atención, al primer ministro que había designado el 14 de abril pasado, que es Claude Joseph, lo destituye horas antes y luego entonces designa a una persona que es un médico que no llega a juramentarse. Entonces, estas condiciones de vacío absoluto de poder es absoluta. Hay un detalle que todavía no ha salido en la prensa, pero que tengo una información muy fresca. Y que coincide con la evidencia ya de videos que empiezan a circular. El convoy militar que ataca la residencia en donde pernocta el presidente y su esposa estaba compuesto por 7 a 9 vehículos. Y ciertamente las imágenes muestran una cantidad de soldados que se presumen mercenarios porque no están uniformados militarmente completamente. Ahí, en su vestimenta hay ciertas diferencias, ciertos matices, fundamentalmente en los pantalones. Algunos andan de jeans, otros con pantalones militares, pero todos con chalecos antibalas negros
vestido muy similar a los de la compañía de mercenarios Blackwater. Búsquenlo en el internet y sabrán de lo que estoy hablando. A ver, que el gobierno de Jovenel Moïse en junio había contratado un grupo para conformar el cuerpo de seguridad del Palacio Presidencial, es decir, su guardia personal, por mercenarios también, porque había un ambiente de inseguridad a su alrededor. Esta gente penetra, me dicen, eso habría que confirmarlo, esa gente no penetró desde República Dominicana y eso encaja con otro tipo de evidencia, sino que hubo al menos dos aviones militares que aterrizaron en Puerto Príncipe anoche a la medianoche y se dirigieron hacia la residencia presidencial una treintena de estos soldados. Según la versión que me dicen, sé de una persona que conoce un empresario que iba para su empresa muy temprano en la mañana y fue detenido en el barrio en donde vive el presidente. Él iba a circular por ahí y personas con estas características le detuvieron. Estaban haciéndose pasar por agentes de la DEA. Extrañamente, durante la noche, la guardia presidencial se redujo a apenas 2 de estos mercenarios, que a su vez son los que cuidaban al presidente. Y que cuando estos llegan, se identifican como oficiales de la DEA, eso afirman, estos se retiran y a él le dicen bueno, que o va al exilio y renuncia, y él entonces los confronta, pero desarmado, protesta, se niega, y entonces es cuando le matan. Su mujer estaba al lado. Esa es la versión que me han dado. Obviamente hay que verificar la veracidad de esto, pero hay algo que sí resulta verosímil en esa especie que me han comunicado. No hay posibilidad de que un convoy con esa cantidad de personas y de vehículos pase por la frontera y la autoridad dominicana y la población en cualquiera de los pasos fronterizos lo note. O sea, donde pasa un convoy de 7 a 9 jipetas de madrugada, no hay forma de que por esas poblaciones... Doctor, no ¿y quién cree usted que podría estar detrás de este asesinato? ¿Y qué se perseguiría con ello? No hay posibilidad de que un atentado de esa categoría se realice si no es con una luz verde de las más altas autoridades hemisféricas. Y el señor Jovenel Moïse se había convertido en un escollo. Pero había forma de sacarlo, ¿no? Pues claro, pero una operación como esa no puede ser hecha, no puede ser depuesto un presidente así por la vía del derecho, porque el derecho internacional reconoce el principio de no intervención. Doctor, saludo, honorable Gregorio Caro. Se especula y se investiga el hecho de que presuntamente las hordas asesinas que... Mira, especula, debía hacerse especule o porque es femenino. O porque no es de ningún género, sí, también. Debemos usar el ES de todes. Bueno, se especula. Todos nosotros tenemos que comenzar a hablar de esa forma. Lo malo es especular en el presente del indicativo neutro. Don Miguel, usted le está poniendo a la gente un dolor de cabeza con eso. Ahorita van a tener que ir primero a Google. Yo especulo. Tú especulas. El presente del indicativo. Bueno, el caso es que se especula de que supuestamente estas personas que llevaron a efecto ese acto magnicida en Haití cruzaron la frontera hacia la República Dominicana para huir de las pesquisas que surgirían a raíz de este acontecimiento por parte de las autoridades haitianas. ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Sabe qué ha ocurrido y hasta qué punto? En el caso de, ya que usted está diciendo que no con la cabeza y la gente no lo ve, en el caso de que eso haya ocurrido, ¿qué repercusión tiene para con la República Dominicana? No, yo no le doy a eso ningún tipo de posibilidad. Por lo siguiente, mi querido Valentín, es que no hay, bueno, tú conoces la zona fronteriza y sabes que estas ciudades son ciudades pequeñas, de escasa población. No hay posibilidad de que de Haití de madrugada ingrese en huida una caravana de 9 vehículos y pase desapercibido. Entonces es que no hay posibilidad. Suponiendo que se produzca una retirada rápida, súbita, luego de haber cometido el hecho de sangre,
esta gente tiene que detenerse en la frontera y la frontera tiene un portón que los militares tienen que abrir y eso lo ve todo el mundo porque ahí hay gente permanentemente. No hay posibilidad no alguna. hubiésemos enterado, el gobierno se hubiese enterado. Y Ya. además El país se hubiera enterado. el gobierno tiene eso lleno de drones y tiene aquí un sistema de vigilancia fronteriza. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Es Puede monitorear ya lo que pasa en cada momento en la frontera. No hay, claro, correcto, Miguel. Es decir, porque no estamos hablando de una situación de hace 50 años en donde la frontera era un lugar en donde se enteraba de lo que pasaba, quizá el que había ahí, pero los teléfonos eran de disco y habían pocos. Esa no es la realidad actualmente. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano es un reportero con una cámara de audio y video en un teléfono. Ahora, los que están detrás de ese asesinato, evidentemente hay gente detrás de ese asesinato. Claro. ¿Qué podrían perseguir? ¿Qué beneficios tendría? Porque yo me imagino que si hay un territorio estéril, incluso para especular políticamente hablando y sentar intereses que han sido desplazados por un interés reinante en un momento dado. En Haití, ¿qué se puede cosechar? Ahí no hay muchas cosas que cosechar. ¿Quién podría estar? ¿Los Estados Unidos se beneficiarían de eso? ¿Se beneficiaría Venezuela? ¿Se beneficiaría Colombia? Nosotros no nos beneficiamos de eso, obviamente. Lo que ocurre es que en Haití hay una multiplicidad de intereses empresariales, políticos y geopolíticos. Por una multiplicidad de razones que lo que le queda de tiempo a este programa y la semana que viene completa, podemos seguir corrido 24 horas y no alcanzaríamos a analizar los múltiples matices que hay. Lo que sí resulta claro es que cuando tú tienes un hecho criminal y no sabes quién es el responsable, lógicamente, tú empiezas a buscar entre los sospechosos quién se beneficia del crimen y cuál es el comportamiento. Esta mañana, Miguel, Claro, claro, eso es lo primero que se investiga. Entonces, por eso es que cuando asesinan a una mujer, a la esposa, el primer sospechoso es el esposo. Claro. Pero debería ser el último sospechoso, debería ser el esposo, pues se supone que ese es el que la ama. Beneficio del crimen es la primera pregunta en técnica de investigación. Sí, pero atención, ya dado esos detalles de qué aconteció alrededor del círculo inmediato del presidente, cómo su escolta extrañamente no está presente y reducida al mínimo, cómo ingresan y toman control una tropa, porque estamos hablando de 30 personas y un convoy de al menos 7 a 9 vehículos, no es una cosa pequeña, es decir, es algo que se ha articulado, que para movilizar hombres hipertrechos para hacer un atentado de esa magnitud, pues obviamente es algo que no es un simple acto de pandillerismo, no lo es, ni un simple acto de delincuencia común y corriente, ni tampoco ninguna fuerza política opositora en Haití tiene ni poder de fuego ni capacidad para llevar a cabo un atentado de este tipo. Pero atención, ¿cuál es el hecho inmediato que produce esto? Primero, el presidente el lunes da 2 decretos. El primero es un decreto de indulto, o vamos a llamarle amnistía, porque él está gobernando por decreto. Desde el 1991 al 2007. Claro, porque él anda buscando ampliar su base de apoyo entre todos los sectores políticos, porque él está empeñado en modificar la Constitución, porque es la única manera en la que él puede replantearse una repostulación o plantearse una repostulación, porque la Constitución se lo prohíbe. Y segundo, eliminar el poder del Senado. Recuérdate que allá la élite domina, una élite política muy, muy conservadora, que ha mantenido un control de amplias parcelas y el Estado tiene que negociar con el sector. Usted va a controlar las aduanas, tiene que dársela al senador tal. Y así sucesivamente. No hay acto de gobierno en el cual el presidente no esté reducido a una capacidad mínima de movilidad porque estos sectores que han dominado el Parlamento, él tenía que reducirlo. Entonces, él está empeñado en eso, él abortó las elecciones, las obstaculizó en forma tal hasta que por su propio agotamiento de mandato quedó sin quórum y por eso él es la ocasión que le permite gobernar por decreto. Pero entonces cuando él nombra el primer ministro, que es Claude Joseph, pasa algo y es que inmediatamente después en la tarde del lunes, él lo destituye y nombra a este señor, a Ariel Henry, que es un médico muy respetado, por cierto, una gran figura de la medicina haitiana, un hombre que estudió en Montpellier y eso. Bueno, e inmediatamente después, este señor es asesinado apenas unas horas, es decir, no pasan 12 horas, es asesinado, pero inmediatamente en la misma madrugada, ese mismo destituido sale con un comunicado de prensa que es indicativo de muchas cosas. Ese señor firma como primer ministro a pesar de estar destituido y se refiere a la figura del primer ministro en tercera persona.
Y me pareció muy rápido ese comunicado, muy Sí, rápido. pero atención, cuando todavía no se ha establecido realmente qué ha pasado, él da un detalle. Ellos hablaban español, Ajá. refiriéndose, pero atención, la Y no tenía información, sello, no tenía sello el comunicado. la información que tengo de este empresario que iba camino a su empresa muy de madrugada y fue de hecho desviado por parte de este que toma el control perimetral de estos sicarios. Cuando la persona baja el vidrio y pregunta qué es lo que está pasando, la persona que le habló en creol con un marcado acento extranjero, pero no identificó esta persona que fuera necesariamente español, sí que era un acento extranjero. Entonces, fíjense que hay versiones, uno dice que era español, otro dice que era en inglés, sí. Y ciertamente el atuendo y el comportamiento muy bien articulado refleja un entrenamiento militar. Y la otra versión encaja, porque cómo van a llegar ahí si no es por tierra, es por avión, de que unas horas antes llegan, aterrizan, van, ejecutan el atentado y luego huyen. A República Dominicana no han venido ni han salido, porque eso se hubiera notado. El gobierno desde que tuvo noticias, la frontera fuera aún reforzada, si cabe tal cosa, porque la militarización es absoluta. Y el gobierno activa el plan Gavión, que es la respuesta que en el año 2003 le dio al plan Éxodo. Eso lo había hecho durante el gobierno de Hipólito el general Soto Jiménez, que era ministro de las Fuerzas Armadas. Ahora, doctor. Y es el plan de contingencia que está aplicando el actual ministerio. Doctor, se supone que los que perpetraron ese atentado, los que están detrás, los intelectuales, porque lo que han usado son mercenarios, ¿no? Normalmente quien está detrás de esto no empuña un arma para ejecutar un crimen. Es decir, ¿qué se espera ahora que ocurra en Haití? ¿Cuál podría ser la solución del caso Haití? Porque el caos que ha reinado en esa parte de la isla probablemente se incremente a partir de ahora. Sí. Claude Joseph ha asumido la presidencia de facto. Ese es el primer beneficiario del crimen. El que está destituido. Yo voy a leer la traducción porque tomé la nota porque es que me llamó mucho la atención. Dice o sea, no existe la opción de que juramenten al nuevo, entonces. Esa opción no existe. No, porque él asumió. Oye, dice, voy a leer despacio para que escuchemos lo que dice el comunicado que en la madrugada Claude Joseph, el destituido horas antes. Destituido primer ministro. Sí, exactamente, dice. Profesor, antes de leer, vamos a eximirnos, yo por miedo personal, de decir que hay beneficiarios de ese crimen. ¿Usted entiende? Bueno, pero lo hay. Pero lo hay, claro. Sí, pero no lo digamos. Pero lo hay. Pero claro que lo hay. Que tú no te quieres sentir aludido. No, aludido no. Yo lo que no quiero después. Usted sabe cómo es este país. Lo está diciendo el doctor Castillo Pantaleón. Pero yo por cuidarlo, yo por cuidarlo usted, porque profesor, ¿usted cree que a mí me importa un bledo lo que? Pero sería bueno que leyera el documento. Sí. La primera oración es alrededor de la 1 de la madrugada, en la noche del martes 6 al miércoles 7 de julio de 2021, un grupo de individuos no identificados, entonces ahí viene la pincelada. Algunos de los cuales hablaban español, atacaron la residencia privada del presidente de la República y lo hirieron gravemente. Punto y seguido. O sea, esa es la primera oración muy larga en la que este señor, el único detalle cierto que da, él no estaba ahí, es porque él desvía con eso algunos de los individuos hablaban español. Hablaban español. Él no estaba ahí. Él no estaba ahí. Pero ya él dio un detalle muy concreto cuando todavía no se ha hecho ninguna investigación. Él dice, entonces, hablaban español. En el hecho solo ahí. Murió el presidente. Correcto. Sigue el comunicado. La primera dama recibió un disparo y está recibiendo el tratamiento necesario. Punto y seguido. Entonces sale a decir, condenamos este acto odioso, inhumano y bárbaro. Punto y seguido. El primer ministro ahí, ahora él pasa a referirse al primer ministro en tercera persona. Eso es un detalle interesante. Tú sabes, Valentín, porque tú eres un abogado que ha ejercido mucho la materia penal, que eso es algo que da una pista de qué hace la persona que está en el círculo de los sospechosos usuales. Yo no quiero decir que eso parece una confesión solapada,
No, yo no voy a decir eso. Pero él dice, Aunque lo piense, no lo diré. el primer ministro AI, AI significa ad interim, es decir, interino. Ya él dice que el primer ministro es interino, coma, el doctor Claude Joseph, es decir, él en tercera persona se refiere a sí mismo. El primer ministro interino, el doctor Claude Joseph, Y firma él mismo y firma el mismo, coma, el CSPN, que es las siglas que significa Consejo Nacional de la Policía Nacional, llama a la población a la calma. Punto seguido. La situación de seguridad en el país está bajo control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití. Todas las medidas de seguridad han sido tomadas. Atención, las Fuerzas Armadas de Haití. Haití no tiene Fuerzas Armadas. No, claro que no. Eso Todas las hablamos. medidas de seguridad han sido tomadas a fin de garantizar la continuidad del Estado y proteger la nación. Punto y aparte. Y última frase de este comunicado muy lacónico es: la democracia y la república ganarán. Entonces, él firma como primer ministro. Un hombre destituido, y hace una rueda de prensa, lógicamente con el jefe de policía, que es su canchanchan, atrás. ¿Ese hombre tiene capacidad de cinismo? La respuesta es sí. La semana pasada ese señor hizo una rueda de prensa luego de aquella masacre que se produjo en el barrio de Delmas, que mataron de entrada 15 y luego 5 murieron más por las heridas, que es un barrio dominado por las gangas que son opositoras al gobierno, y él acusó de ese convoy asesino que acribilló a todo el que se encontró de por medio, a resulta de lo cual murió un periodista opositor y una activista también opositora a la oposición misma. Y en la rueda de prensa él se refiere a esta activista que le confrontaba con un nombre de pila cariñoso, y es mi hermana, y lloró. Señores, eso hay que verlo. Yo cuando lo vi la semana pasada, digo, pero este señor tiene el hígado, no sé hecho de qué material. Porque todo el que le da seguimiento sabe que esos son unos muertos que caen a los pies del gobierno de Jovenel Moïse. ¿Por qué? Porque el día anterior una banda policial o parapolicial o de pandillas ataca un grupo de policías de los que son leales al gobierno y mata un policía que era el vocero del sindicato de policías. Doctor, y ellos juran, y el jefe de la policía jura venganza, y al día siguiente es que se produce ese ametrallamiento. doctor, ¿usted Entonces le echan la culpa a los otros. tiene usted alguna información sobre cuál ha sido la reacción del pueblo haitiano con relación a este hecho? No hay información con relación a lo que se está viviendo hoy en Puerto Príncipe ni nada de eso. Una aprensión absoluta, Miguel. Las calles desiertas, la gente encerrada con mucho temor. Los haitianos no quieren hablar con los periodistas. Hay mucho temor. O sea, no hay protesta, no hay revuelta que se sepa. No. Todo lo contrario. Al contrario, porque es que no se sabe exactamente qué ha pasado. Ningún grupo se atribuye la responsabilidad. Nadie reclama el control del poder, salvo este primer ministro destituido pocas horas antes. Las principales cabezas políticas han desaparecido porque el señor Aristide, Jean-Bertrand Aristide, está enfermo de COVID. Mirlán de Manigá había muerto también. El presidente de la Suprema había muerto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, que había sido elegido por la oposición como presidente provisional, también ha hecho mutis, porque es que nadie le garantiza la vida a nadie allá. Y el único grupo que había reclamado, atención, el grupo del partido Petit de Salín, que es Moïse Saint-Charles, financiado por el madurismo chavista, obviamente le han bajado raya de que no va a ser apoyada ninguna intentona como una de las barajas o cartas de la desestabilización regional en caso de que el gobierno de Biden estuviera acosando al gobierno de Maduro. Moïse Saint-Charles es un hombre, es un hombre de Maduro, de línea dura. Y el único que había hecho un pronunciamiento público muy beligerante, ¿quién era? Jimmy Cherizier, el ex policía, entrenado por cierto por los norteamericanos, que sale de la policía y pasa a comandar la principal federación de pandillas de Puerto Príncipe. Que cuando se produjeron las muertes de estos policías, porque el gobierno también tiene que tener una apariencia de que mantiene el orden y tiene que confrontar las pandillas que están al servicio del gobierno para acosar a la oposición, mantener la participación política
a bajo nivel, porque nadie quiere que le peguen un balazo, pues al ser declarado por el Departamento de Estado como un grupo terrorista y él como su cabecilla, el gobierno tomó distancia y lo dejó en banda, lo soltó en banda, y es cuando él hace 2 semanas marchó con una tropa de 200 pandilleros muy bien armados por la calle y leyó una proclama totalmente revolucionaria. Es decir, todos esos hechos inmediatos en las últimas 3 semanas es lo que nos dan a nosotros las pistas para entender qué probablemente estaba pasando. Evidentemente que el señor Jovenel Moïse llegó un momento en que se ha quedado solo, porque incluyendo hasta los pandilleros que le apoyaban, él terminó distanciándose de ellos y él quedó absolutamente solo, ha quedado solo. Para Vulnerable. República Dominicana, para nosotros, ¿qué podría representar en el corto plazo todo esto para nosotros? Mira, la declaración de la OEA no plantea de inmediato una intervención. Hay gente que dice, la comunidad internacional va a invadir Haití, otra vez a intervenir. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional está harta de Haití. Quiere que alguien se la eche encima. Y el gobierno dominicano no ha dado pistas de estar en esa disposición. Además, también porque el incidente del canal del Río Masacre había puesto mucha distancia en la comunicación entre los dos gobiernos, que estaban muy laceradas desde esa época, desde hace un mes y pico. De hecho, las conversaciones de la comisión mixta estaban suspendidas. También porque el presidente Abinader resultó que no era lo que mucha gente esperaba y ha resultado más nacionalista que los demás. Aunque su discurso en principio era muy progre, ha resultado otra cosa. Y cuando se hizo pública la denuncia, que la hicimos nosotros, de la existencia del plan de contingencia para flujo masivo migratorio, él se desentendió y dijo que no lo iba a apoyar. ¿Y a qué echa manos? Pues al plan Gavión, que lo que plantea precisamente es todo lo contrario de los campos de refugiados. Entonces, la comunidad internacional no puede plantearse una situación de ocupación de Haití o de intervención sin que alguien absorba como válvula de escape las consecuencias de una cosa como esa. Ahora, si llegara a ocurrir un éxodo masivo fuera de lo común, no el éxodo que hemos estado sufriendo durante décadas permanentemente, que de pronto la situación se haga insostenible, que reine el caos absoluto en Haití y que mucha gente huyéndole, temerosa de lo que le pudiera pasar, trate de penetrar en la República Dominicana en forma masiva. ¿Cuál cree usted que debería ser la posición del gobierno dominicano? Evitarlo a toda costa. Por eso es que la construcción de la verja se hace hoy más necesaria que nunca. Eso no debe detenerse en ningún momento. El plan Gavión precisamente lo que plantea, un gavión es una estructura que se utiliza para evitar que las crecidas de los ríos o las mareas hagan que se meta tierra adentro. Es decir, eso es para evitar marejadas altas. Y eso es lo que plantea, es decir, el reforzamiento de la frontera para evitar el ingreso masivo de personas. Y está muy bien diseñado, es decir, es algo ya que se hizo, se discutió y que tiene mucho tiempo esperando su momento de ser aplicado. Y el ministro actual, pues ha hecho eso. Y evidentemente el presidente, cuando llamó a su reunión esta mañana con los altos mandos militares, le dijeron, presidente, aquí tenemos este plan y eso es lo que se ha puesto en práctica. Ahora, debe haber una movilización masiva de efectivos militares en la frontera, porque la dotación regular y normal no bastaría para encarar una situación de esa naturaleza. La hay. También la otra ventaja es que el mercado binacional con sus altas y sus bajas se mantiene abriendo y esto permite que los haitianos se abastezcan de lo necesario para no morir de hambre. Es decir, pero hoy lo suspendieron hasta nuevo aviso. Sí, se ha suspendido, pero eso es normal. Eso es normal. Sí. No solamente por esto, por cualquier cosa. Se suspende 1 o 2 días, pero luego se reabre. Sí. Y eso es lo que permite que esta válvula de escape sea más amplia sin que necesariamente se permita el ingreso de haitianos. Doctor, yo voy a apelar a su generosidad porque yo tengo que retirarme en este momento y yo entiendo y yo quiero explicarle que me voy porque tengo que estar antes de las 5 en CDN para una grabación específica. Pero tú sabes que si Valentín te lleva, tú llegas en 3 minutos. No, pero no estoy seguro que llegue vivo. Pero ¿por qué la gente, doctor, siempre acude a apelar? Cuando tiene otros recursos, puede oposicionar y tal vez casar, ¿verdad? ¿Por qué tiene que apelar siempre? ¿Verdad que sí?
Yo apelo a tu generosidad, también la tuya. No, doctor, sería bueno que organizáramos también, yo quiero invitarlo a un panel en el programa de televisión para tratar este tema. Sí. ¿Le parece bien la semana que viene? Porque ya tengo Sí, un claro. compromiso para esto. Esto es algo que todos los dominicanos debemos seguir minuto a minuto, porque eso está al lado, Mi- es en la pared de al lado de nuestra casa. Pero, Domi- pero no es que la entrevista se acaba, se No, queda con nosotros. no, el que se va es el señor que está aquí al lado nuestro, pero yo quería antes de que el señor que está aquí al lado nuestro se vaya. Eso es despectivo. El señor que está aquí a mi lado, aquí, no, ni siquiera a mi lado, dice. El señor que está aquí se va. El dice señor él. que está aquí a su lado en gris. Antes de que se vaya, él dijo algo muy importante. Yo creo que los medios de comunicación dominicana tienen que hacer conciencia de la necesidad de dotarnos a nosotros de las informaciones suficientes para poder, por ejemplo, estar a tono con lo dicho por el doctor Castillo Pantaleón, que tiene conocimiento al dedillo del tema, conoce las figuras más importantes de Haití, y la mayoría de las personas que él ha mencionado aquí, para la mayoría de la gente, incluidos yo, son desconocidos. Son nombres sí, desconocidos. como dicen los americanos, his name doesn't ring a bell. Su nombre no me suena. ¿Cómo que se dice? Hazme el favor, Leila. Ayúdame con la pronunciación. Those names do not ring a bell. Eso mismo, fue lo mismo que yo dije. Lo que pasa es que ella lo dijo con más caché. Pues bien, doctor, yo creo que hay que ahondar, procurar limitar el desconocimiento que tenemos nosotros de Haití, porque como usted bien ha dicho, esto nos afecta, aunque pase lo que pase, para bien o para mal, bueno o malo, lo que ocurra allá, a nosotros de alguna forma nos va a afectar. El inglés de Valentín me recuerda a aquel dominicano, amigo mío, que fue a pedir visa y entonces comenzó a decirle al cónsul, como usted sabe, señor cónsul, yo quiero trabajar, yo soy profesional. Y entonces el cónsul en un momento dado le dice, pero usted habla inglés, pero eso es lo que hemos estado hablando, de que yo estoy aquí. Viejo, pero bueno, está bien. Pero bueno. Yo hice un chiste similar una vez y salí vivo del sitio de Chepa. Yo no le auguro nada, hoy no le auguro nada. En términos institucionales, ¿qué toca para Haití en el mediano plazo? O sea, ok, ahora asumió Claude Joseph, ¿verdad? Como interino, porque él se autoatribuyó eso, ¿verdad? Sí. Como presidente interino de Haití. Pero ¿qué se supone que viene? Él tiene que organizar elecciones. ¿Qué se supone que es el próximo paso o los próximos pasos para Haití? En términos de instituciones y gobernabilidad. Bueno, lo cierto es que el señor, mira, Leila, si Jovenel Moïse tenía una legitimidad precaria en términos de arraigo y porcentaje bajo de población que votó por él en unos comicios en donde apenas el 10% o 20% de los inscritos votaron, el señor Claude Joseph tiene 0. Es decir, nadie ha votado por él. Es una persona que tiene la posición de primer ministro apenas meses. Y que por lo tanto no tiene ningún tipo de arraigo ni de poder. Él se está apoyando en el jefe de policía, que es una tropa mermada también, porque la policía también está dividida en dos grupos. Él señala lógicamente que los que son terroristas son los del grupo que se oponía a Jovenel Moïse, que es Phantom 509, así que le llaman. Por cierto, que cuyo financista, el que fue alcalde de Puerto Príncipe, lo habían arrestado aquí hace unos meses, Chevry, en la frontera cuando caminaba por o sea que en Haití prácticamente tampoco hay una policía legítima. Hay una policía que está fragmentada porque, como en todo, es que para poner a 3 haitianos de acuerdo hay que matar 2 de ellos. Ay, ¿tú oíste, Valentín? La frase no es mía. Parecen a los abogados. La frase no es mía, la frase es de Raúl Cedrás. Ya. Para que se sepa. Pero eso dice... las palabras. Es decir, ellos no se ponen de acuerdo de ninguna manera entre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? El señor, no se puede esperar del señor Claude Joseph un comportamiento muy distinto al de la clase política, que ha sido el mismo. Es decir, cuando llegan al poder, hacen lo posible por centralizarlo y perpetuarse. Todos han hecho exactamente lo mismo. No lo han hecho, no han dejado de hacerlo los que pasaron por las urnas, aunque poca gente votara por ellos,
no digo uno que no pasó por ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que la comunidad internacional desea es un interlocutor que estabilice Haití. ¿Quién puede ser ese? Bajo una apariencia, entre comillas, democrática. ¿Quién puede ser ese? ¿El covidiado actualmente expresidente de Haití? No. Porque recuérdate que el presidente Aristide, el expresidente Aristide, es un hombre, un hombre que cerró filas con la izquierda y que confrontó a los norteamericanos que le derrocan 2 veces. Sí. Es decir, él regresa a Haití como uno de los actos de última voluntad del gobierno de René Preval. Es decir, en la si la policía está fragmentada y Haití prácticamente no tiene fuerzas armadas y sobre Claude Joseph hay dudas, ¿quién va a conducir la investigación? No, eso se va a quedar así. Eso siempre se va, probablemente, ese es mi vaticinio. Lo que sí te digo es lo siguiente. No va a venir el FBI, escúcheme, no va a venir el FBI a aportar, a ayudar. Es que probablemente eso sea una operación encubierta de la CIA. Es altamente probable porque es que el señor Jovenel Moïse, doctor, es muy serio. se había convertido en un escollo para todo el mundo, Valentín. No tiene miedo. Entiende lo que te estoy diciendo. Este hombre señor, come avipa, Olga. No estamos en el aire, ¿verdad? No estamos en el aire. Estamos buscando entre los sospechosos usuales, como el que está jugando club, ¿a quién beneficia el crimen? Y tenemos obviamente que ver, bueno, fue el coronel Mostar con el jugado del club, con el candelabro. ¿Quién pudo haber estado detrás de este atentado? Tenía que tener poder de fuego, movilización de tropa, neutralización de la soldadesca y retiro de escolta y neutralización de la escasa que quedaba cuidando al presidente, ametrallarlo ahí, escapar sin que nadie los viera ni los detuviera. Entonces, eso no son pandillas. O sea, esos números no te dan para pandillas. Eso no te da ninguno de los candidatos políticos de oposición. Es decir, tú tienes que descartarlo porque es un tema de posibilidad material. Ninguno de estas fuerzas ha salido a tomar las calles. O sea, ¿fue Jimmy Cherizier? No, porque Jimmy Cherizier es una persona que ha quedado fuera de juego. Es decir, cuando tú buscas los informes del Departamento de Estado, como se refieren a Cherizier, que es el que tiene más poder de fuego allá, ya los indican como cabeza de una organización criminal terrorista. La entidad esta que se llama Inside Crime, que está financiada por el Departamento de Justicia norteamericano, ha hecho un reporte, búscalo en internet, sobre las gangas en Haití, y eso es financiado y hace un mapeo de todas las bandas, las principales figuras. Estas personas están absolutamente descartadas en el juego de poder. ¿Y qué pasa, don Castillo, señor Castillo, con los empresarios? Aquí don nada más es Miguel. Señor Castillo, sí. ¿Qué pasa con la parte de los empresarios? También se ha barajado la posibilidad de que, como en algún punto el presidente Moïse se metió con grupos empresariales muy poderosos que sí tienen los recursos, que podrían quizás contratar los servicios de personas profesionales en estos asuntos, porque por el grado de complejidad con que se llevó y la limpieza con que se ejecutó, parecería que son personas que hacen esto de manera profesional. Entonces, ¿qué hay de información respecto a estos grupos de poder a nivel empresarial? Sí, pero necesariamente, aunque ciertamente un sector empresarial a quien que apoyaba a la oposición, a quien el presidente Moïse confrontó en algún momento con palabras muy fuertes. Y recordemos que en el caso de algunos de ellos, sus negocios fueron vandalizados por las pandillas que eran leales al gobierno. De hecho, uno de esos empresarios, que es un representante de marcas comerciales japonesas y de marcas norteamericanas, muy conocido, que es un empresario que tiene importantes empresas aquí, esa familia, todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando. Yo no. Ah, pues yo te digo después. Te digo en privado. Escríbamelo WhatsApp, que yo lo digo. Hasta en el medio de cuando la situación de beligerancia por el tema del canal empezó a caldearse entre el presidente dominicano y el presidente dominicano, fue a una empresa de esa familia que se reinauguraba aquí. Así es.
Ah, ya, Ustedes ya, saben de quién ahora estoy sí, hablando. ahora sí. Ok. Mire, con tantos indicios, Sí, me- definitivamente uno llega, así, así, entonces, aquí sí que tú sabes. esos sectores se sienten más cómodos sin este presidente fuera. Y eso no significa necesariamente que ellos estén vinculados al hecho de sangre, pero sencillamente es que el tipo, Jovenel Moïse, se había convertido en un problema para todo el mundo. Es que es para todo el mundo, porque él estaba empecinado en forzar, ¿cómo que se dice la frase común? Forzar el mingo. Forzar, forzar. Forzar Sí. el mingo. Eso es palabra de gente que juega pop. No. Pop. ¿Cómo se llama esto que es en una mesa con unas pelotas que le dan? Billar. Billar. No hay un bingo en dominó, no. No. Bueno, pues el punto es, esa expresión lo que refleja es que una persona está tratando de que las cosas a contrapelo de una cantidad de razones se quieran imponer. Hoy en nuestro esfuerzo precisamente por establecer un contacto con algún periodista que trabajase en Haití para tener una opinión terminada y alguien que esté viviendo la noticia, porque con mucha frecuencia por el tema de las redes sociales, las informaciones se distorsionan y uno no sabe muy bien a quién creer. Sin embargo, de 3 periodistas que contacté hoy, era la misma versión. El tema con el ambiente que se vive en este momento de tensión y recogimiento obedece a que hasta el momento nadie se ha atribuido lo que sucedió ayer en la madrugada. Y mucha gente, como no sabe qué puede pasar en adelante, no tiene la confianza siquiera de hablar ni de decir lo que piensa al respecto, porque uno no sabe en qué ala puede caer la responsabilidad de lo que sucedió y tienen miedo a ciertas represalias, incluso por informar lo que está sucediendo. Y es por eso que muchos de ellos se han mantenido en silencio, viendo cómo surgen las informaciones, hacia dónde van esas informaciones para ver entonces qué postura tomar. Agrégale a esto la declaración que rinde la Organización de Estados Americanos en el día de hoy. Superficial y parca. ¿Ustedes la leyeron? Sí. No. Yo Bueno, la leí. pues mira, lo voy a leer porque la tengo aquí a mano y así el público la escucha y puede de su lectura también Además, colegir. es corta. Es cortita, dice. Oigan lo que dice nada más. Condenamos en los más fuertes términos el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Acto criminal ocurrido en la madrugada de hoy. Punto. Este ataque es una afrenta al conjunto de la comunidad de naciones democráticas representadas en la Organización de Estados Americanos, OEA. Punto. Deploramos con la mayor vehemencia esta tentativa de socavar la estabilidad institucional del país. La estabilidad. O sea, ¿qué estabilidad? Los principales responsables de la estabilidad de la propia OEA. O sea, hablar que que el asesinato es lo que va a socavar la estabilidad. No, y que fue lo que habló de orden constitucional, fue que habló. No, dice, la tentativa de socavar la estabilidad institucional del país. Esa estabilidad institucional, ¿cuál? Pero que los primeros que lesionaron la estabilidad institucional son ellos, imponiendo la elección como presidente de candidatos que no habían triunfado en las urnas. A Martelly, quien lo impone en la comunidad internacional. Claro. Seguimos. Doctor. El segundo párrafo. Ajá. Hay otro párrafo. Dele para allá. Sí, es más corto aún. Dice, rechazamos este objetable acto. Los desacuerdos y los disensos. O sea, han matado a una persona por estar hablando de desacuerdos y disensos. Los desacuerdos y los disensos forman parte de un sistema de gobierno vigoroso y sólido. Punto y seguido. Los asesinatos políticos no tienen lugar en una democracia. Punto y seguido. Llamamos a poner fin a una política irresponsable que amenaza con hacer fracasar los avances democráticos y el futuro del país. ¿Cuál avance democrático? Exacto. Eso era una plantilla. Cierra con esta frase. Nuestras más profundas condolencias y nuestra solidaridad con el pueblo haitiano en este difícil momento. Sí, una plantilla, como dice Olga, una plantilla. Don Miguel, eso era una plantilla como la del Banco Central y la del crecimiento de la economía, que cada 3 meses simplemente cambian la fecha, cambian el porcentaje para disimular un poquito, pero la plantilla ya está ahí con todas las declaraciones del lugar y los párrafos contados. No relaje. Yo sé, mira, eso es como cuando te dicen... Usted es tan guapo hoy. ¿Cómo fue? En los concursos de televisión. Y gracias por participar. Ah, ok. Pero ustedes están como muy guapos hoy, así muy valientes, muy osados. Doctor, con miras... Valentín, él siempre ha sido así. Sí, pero Olga se dañó.
¿Se le contagió? No, era que no me habían prestado un micrófono antes. Ah, bueno. Doctor. Es peligroso eso, Valentín. Sí, sí. Porque como yo no tengo padrino ni tampoco me duele nadie, yo digo lo que pienso. Tírate por la ventana, tírate por la ventana. Mire, doctor, con miras a las nuevas relaciones, si es que se puede decir así, internacionales, diplomáticas entre la República Dominicana y Haití, ¿qué se expecta? ¿Qué expectativa tenemos? ¿Qué puede ocurrir? ¿Podrían mejorar? ¿Podrían ser afectadas negativamente? Porque como, por lo que usted ha dicho, este señor Moïse, o Moa, o como se llame, en paz descanse, se había constituido en una afectación para todo o para el todo en Haití. El gobierno va a ser cauto, es lo que uno espera de la experiencia del canciller, que es un hombre que ha servido a la diplomacia durante mucho tiempo. El gobierno va a ser muy cauto a ver qué resulta de este proceso. No se va a adelantar a reconocer la validez y legitimidad de un gobierno. En primer lugar, porque no es propio. En segundo, porque por la mala experiencia que ha tenido en el futuro, en el pasado inmediato, los gobiernos haitianos tienden a ser inestables y malagradecidos y no tener mucha seriedad con aquello que se acuerda. Recordemos que el gobierno de Jovenel Moïse y el del presidente Luis Abinader firmaron un acuerdo de buenas intenciones a principios de este año y 2 meses después le estaban dando una puñalada trapera con un canal de riego ilegal en el Masacre. Es decir, sí. Es que yo sí, yo me bañé en uno de esos. Entonces, aparte de ser cauto, ¿qué debería o cómo el gobierno? Porque yo no creo que en el juego de ajedrez usted no vaya a anteponer algún tipo de ficha pensando en lo que puede jugar el contrario. ¿Qué debería tener más allá de ese estado de caución el gobierno dominicano? Mira, el gobierno ha dado muestras de su vocación de no convertirse en la válvula de escape de una crisis haitiana, ni de ser la tablita de picar carne de la comunidad internacional para resolver los problemas de Haití en República Dominicana. El presidente, en ese sentido, a mí personalmente me ha dejado bastante tranquilizado. Mira que yo tenía serias aprensiones cuando era candidato, pero el hombre ha sido reiterativo. Y de hecho, su canciller metió la pata con un tuit y está que parece un pollito mojado. Cuando hay un aguacero que se meten los pollitos así debajo de una hoja. El presidente sacó la pata que el canciller... Es claro, es decir, el presidente ha dado muchas muestras de ser bastante nacionalista. Es decir, que no va a permitir porque él sabe a lo que arrastraría eso al país en medio de las dificultades. Este gobierno no ha pasado un solo día que no sea gobernando con una crisis sanitaria pandémica. ¿Ustedes se imaginan, además de eso, cargar con la crisis, con las consecuencias de una crisis a gran escala haitiana? Este conversatorio con usted, doctor, está pero tan interesante que yo creo que lo vamos a tener que seguir cuando lleguen los poderosos, a ver si tratamos todas las intríngulis de la problemática haitiana y la afectación en la República Dominicana. Mire, llegó Georgie Rodríguez, el poderoso 1-1, y el señor Rudy González, el poderoso 1-2, quienes se integran a esta entrevista con el excelso, egregio y caro Juan Miguel Castillo Pantaleón, analizando la problemática haitiana a raíz de la muerte, del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. ¿Llegaron los poderosos? Hola Rudy y hola Georgie. Dijo hola Rudy y hola Georgie. Pónganse los aparatos. No le estamos escuchando, doctor. Un gusto saludarlo. Pónganse los audífonos. Oiga, pero no sean así, señores. Pero sean educados. Un problema de viejo, no le hagan caso. Ellos le tienen tanto miedo al COVID. Y es normal, es correcto, que ellos tienen sus propios audífonos. Ah, no, yo sí. Oye. Yo le tengo miedo, y es verdad. ¿Y cuál es el problema? yo le tengo más miedo que ni siquiera estoy yendo a la cabina. Una muchacha joven no le tiene miedo a eso. Que no. Sí, mira esas canas. ¿Que quién no le tiene miedo? ¿Quién? Leila. ¿Que no le tiene qué? Digo yo. Pero Leila nunca ha venido a este espacio. No. Nunca ha venido presencialmente. Yo le tengo los reyes de enero aquí a Leila.
Leilita no ha venido ni siquiera a casa de su mamá a buscar un regalo, imagínense. Así que a la emisora. Imagínense. Bueno. Ruth, yo le quería preguntar a don Miguel. No. Yo no puedo entrar en una conversación que ahí no sé lo que se ha hablado, De todo. pero realmente hay una situación muy tensa nacional y muy delicada. No se puede ver, yo creo, en el contexto, y yo no sé si Juan Ramón está de acuerdo con eso. Juan Miguel, no se puede ver en el contexto de que pasó una cosa de aquel lado y le tiraron unos tiros a un señor que se llamaba presidente. Yo no creo que las cosas sean de esa naturaleza y no debemos tomarlo con esa simplitud de las cosas. Yo creo que ahí hay todavía mucha tela por donde cortar y que todavía quizás estamos en la primera página del prefacio, del prólogo de lo que va a ser esto. Ok, vamos a ver quién firme ese prólogo. ¿Usted se atreve, don Juan Miguel Castillo Pantaleón, a firmar el prólogo de este episodio? No, quizás lo único que se puede hacer con seriedad es un análisis probabilístico, Claro. un abordaje prospectivo, porque es que este tipo de situación caótica en la que hay una multiplicidad de intereses, de sectores y además una vocación al caos, porque también no tenemos una sociedad organizada y estructurada en donde podemos identificar cierto patrón de comportamiento que muestre un orden. Si hay un orden, es el del desorden, claro, en toda la historia de Haití. Entonces, hacer un vaticinio de qué puede o va a pasar es siempre aventurado. Lo que uno puede es hacer el análisis. Bueno, hay más probabilidad de esto, hay menos probabilidades de lo otro. Doctor. Posibilidad, por ejemplo, de que los Ted Calais sigan siendo una opción de poder. Sí, es mucha. ¿Por qué? Porque el primer ministro es Ted Calais. Pues yo decía, Juan Miguel, yo decía lo siguiente. Lo primero en todo esto hay que saber de dónde vino el ataque, para comenzar a concatenar qué es lo que está pasando. Ya nosotros sabemos aquí bueno, se dijo hasta, mira, con nombre y apellido ya se dijo bueno, aquí. Hasta quién dio el tiro. Como tú lo sabes, yo no lo sé, hasta que yo no lo sepa. Por ahí hay que comenzar la ruta, el camino para poder comprender muchas cosas, porque pudieran ser una multiplicidad de situaciones o pudieran ser muchas unidas en una sola acción. Juan Miguel, quédese con lo poderoso. ¿Usted sabe lo que es un exorcismo, Juan Miguel? ¿Sabe lo que es un exorcismo? Claro. Desde que nosotros terminamos a las 5 de la tarde, viene esa señora que está ahí atrás, usted ve, con una serie de cosas, a hacer un exorcismo para olvidarnos a nosotros y para que entren los poderes. Mírelo como esos mal. Mira cómo que yo ando. Vienen. Yo su apego a todo el mundo. Leila, sácanos nosotros del aire. Mira cómo llegó. Sácanos nosotros del aire. Gracias, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, por acompañarnos esta tarde. Con el cariño de siempre. Un gran placer haber estado con ustedes. Hasta luego. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde. Mientras tanto, quédense con los poderosos aquí en Rumba.